Bienvenido nuevamente, queridísimo amigo. El día de hoy te invito a continuar con nuestra serie de viajes intergalácticos y el día de hoy nuestro destino nos lleva directamente al segundo planeta del Sistema Solar, conocido como Venus. Vayamos allá, que el día de hoy traigo 10 datos muy curiosos e interesantes y bastante importantes sobre este planeta. Vamos. Número 1. Venus tiene fases como la Luna. Es una de las curiosidades menos conocidas de nuestro planeta vecino. Venus orbita alrededor del Sol, pero lo hace dentro de la propia órbita que la Tierra mantiene en su traslación, lo que acaba generando un efecto claro que se asemeja a las fases lunares. Así, cuando Venus está en la cara opuesta al Sol, podemos decir que está en el equivalente a fase llena, mientras que cuando se sitúa entre la Tierra y el Sol, se encuentra en fase nueva. Esto es importante por un motivo muy simple, y es que Venus es uno de los cuerpos más brillantes de nuestro sistema solar, después del Sol y la Luna. Su superficie está azotada por vientos huracanados. Número 2. Su superficie está azotada por vientos huracanados. Sabemos que Venus es un planeta totalmente hostil para la vida, salvando lo que conocemos como organismos extremófilos, y sus vientos huracanados son una clara muestra de ello. Los vientos pueden alcanzar hasta 724 km por hora. Para que te hagas una idea, los tornados que se producen en la Tierra tienen velocidades medias de 180 km por hora. 3. Venus ha sido el planeta más observado. A pesar de que es un planeta vecino y de que se encuentra a millones de kilómetros de la Tierra, es un planeta muy brillante, algo que hace posible su observación directa sin necesidad de instrumentos ni herramientas. Esto ha convertido a Venus en el planeta más observado de toda la historia, y también en uno de los más estudiados, ya que hay registros en referencias a él que datan del año 1600 a.C. 4. Es el planeta más brillante. Ya lo hemos adelantado en puntos anteriores. Venus es el planeta más brillante de nuestro sistema solar, y en el cielo nocturno solo queda por detrás de la Luna. ¿Pero por qué? Hay un total de 3 grandes razones que lo explican. Su cercanía a la Tierra, su tamaño, es considerablemente grande, y su albedo, es decir, la gran cantidad de luz que puede reflejar gracias a su atmósfera, que es muy rica en dióxido de carbono. 5. Podemos verlo cruzar el Sol. Es una auténtica rareza, ya que Venus, uno de los dos únicos planetas que podemos ver desde la Tierra en su tránsito alrededor del Sol. Para los curiosos, aclaramos que el otro es Mercurio. Por desgracia, no es algo frecuente, y de hecho, desde que se inventaron los telescopios, en el siglo XVI, solo se ha podido visualizar en 7 ocasiones, y la última se produjo en el año 2012. 6. Su superficie posee presiones extremas. Este es el otro de los elementos que lo convierte en un planeta imposible para la raza humana. En su superficie, la presión es 90 veces mayor que en la Tierra, consecuencia directa de la densa atmósfera que cubre el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la presión que tendríamos que soportar sería la misma que haría al colocarnos en el mar a 1 kilómetro de profundidad. Dicho de otra forma más sencilla, la presión nos aplastaría. 7. Venus es un infierno ardiente. Sabemos que no es el planeta más cercano al Sol, y sin embargo su superficie registra las temperaturas más altas de todo el sistema solar, por encima incluso de Mercurio, llegando a superar los 470 grados Celsius. ¿Pero cómo es esto posible? La clave está en la atmósfera, que es muy densa y cuenta con una gran cantidad de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono genera un efecto invernadero amplificado que eleva las temperaturas hasta niveles que pueden difundir el plomo. 8. Tiene cosas en común con la Tierra. Venus no es un gemelo de nuestro planeta, pero hay que reconocer que tiene algunas semejanzas con ella. Las más importantes son que ambos tienen un tamaño casi idéntico, y una composición parecida y una atmósfera densa y con nubes. Sin embargo, Venus es un infierno absoluto, como hemos visto, y dicha atmósfera es totalmente tóxica, ya que presenta dióxido de carbono y ácido sulfúrico. 9. Los días duran años. En Venus, un día equivale a 243 días terrestres, y sin embargo, un año venusiano equivale a 224 días en la Tierra. Un dato interesante que puede generar confusión, pero que tiene una explicación sencilla. Un día se completa cuando un planeta da una vuelta sobre sí mismo, mientras que un año se termina cuando se completa una órbita alrededor del Sol. Pues bien, Venus tarda más en hacer lo primero que lo segundo, y por eso un día venusiano es más largo que un año venusiano. 10. Tiene muchos volcanes. Los expertos aseguran que Venus tiene en su superficie aproximadamente unos 1600 volcanes, aunque no descartan que la cifra sea mayor, ya que es posible que existan algunos de menor tamaño que todavía no hayan sido identificados. Se estima que la mayoría estén dormidos, pero es imposible negar la posibilidad de que algunos puedan seguir activos. Y bueno amigos,
Estos han sido 10 datos muy interesantes y curiosos sobre el segundo planeta que existe en el sistema solar. Si el video te gustó, dale like, compártelo y comenta qué tipo de contenido o qué otro tema te gustaría que hablara en mi próximo video. No cuesta nada. Con este tipo de contenido todos aprenderemos y lograremos educar y culturizar a toda la gente, lo cual es el objetivo de este canal. Compártelo, sé buena persona y así aprovechemos bien nuestro tiempo en casa durante esta cuarentena. Hasta la próxima.